Esta segunda mesa a mí me... Esta segunda mesa a mí me da mucha satisfacción y me parece una mesa de la que estoy muy orgulloso de haber podido conseguir que estén aquí, porque aunque no tienen ese rostro mediático televisivo de Javi Nieves y de Fran Blanco, son probablemente las dos personas que mayor influencia y que mayor información y que mayor estudio y tiempo y dedicación dan a la radio que viene, que es de lo que tratan estas jornadas de hoy, ¿no? La radio que viene y hacia dónde vamos. Y ellos son probablemente las dos personas que más especializadas están en este asunto. Si algún día vais a hacer un TFG o vais a hacer una tesis sobre radio, aparecerán sus nombres, sus citas, sus libros, entonces es muy, muy, muy importante que les tengáis en cuenta. Voy a empezar presentando a Gorka Zumeta, que le tengo aquí a mi derecha. Le podéis y le debéis seguir en redes sociales y además debéis visitar su página web, donde actualmente cuelga noticias, entrevistas y sobre todo profundiza sobre la actual situación de la radio con una precisión de cirujano, digamos que es así. Gorka Zumeta es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Además, ha desarrollado su labor profesional fundamentalmente en la cadena SER a finales de los 80, luego entró en los servicios informativos de Madrid y se incorporó en Madrid, ha formado parte de la Sociedad y Cultura, ocupaba la parte cultural en el matinal SER con Juan Ramón Lucas, también llevó la información corporativa y religiosa y tras la llegada de Ramón Gabilondo, pues ocupó una tarea importantísima en la dirección de programas, creo que eran programas y operaciones y programas de Radio Madrid, que es lo que escucháis en el 105.4 en la cadena SER. Actualmente es editor, como digo, de una web fundamental de referencia sobre todo lo que ocurre en la radio y autor de El Estupidiario, que a mí me parece, que lo he traído además, una de las más maravillosas es que vengo, estaba recopilaciones. Con Pepa Fernández en La Puerta del Sol y por eso me lo he traído, no porque fueras a citarlo. De todas pues formas, me ha venido, vamos, fenomenal. Perdón, pero vamos. Y El Estupidiario es una recopilación de gazapos que ha habido en la radio, que no son solamente divertidos, sino que son una muy buena forma de aprender de lo los que no errores, hay que hacer. de lo que no hay que hacer y de por qué pasan las cosas, y que alguna vez hemos desarrollado en clase. Así que gracias, Gorka, muchísimas gracias a por vosotros estar por la aquí. invitación. Viene ahora mismo de Radio Nacional, que han invitado, y en un día como hoy, del Día de la Radio, la agenda que tiene Gorka Zumeta está más llena que Sí, bueno. podían poner la semana de la radio o el mes de la radio, pero como es el Día de la Radio, pues todo se concentra, ¿no? Y tenemos que salir como podemos. Y además no puedes decirle a un amigo que no. O sea, dices, a las 5, tengo otra cosa a las 5:20, pero bueno, si eres puntual, a las 5 estoy contigo, a las 5:20 estoy con otro, ¿no? Con lo cual, al final nos repartimos. Pues estamos muy contentos de que estén aquí. Y a mi izquierda tengo a Luis Miguel Pedrero, él es investigador principal en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija, licenciado en Ciencias de la Información, premio extraordinario de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es una auténtica eminencia, hay que tratarle prácticamente de usted. Ha sido redactor de los servicios informativos, ha tenido también su contacto y su relación con el mundo de la radio, como consultor, como guionista de programas musicales y bueno, ha estado como profesor visitante en Italia, en Reino Unido, en Chile, en Perú, en Portugal, y es autor, coeditor en este caso, de un libro que para mí es una maravilla, que es este libro que se llama La transformación digital de la radio y que en estos meses pues está presentando en distintos sitios para contar hacia dónde se dirige la radio. Es probablemente el manual de referencia de la radio que os vais a encontrar dentro de poco y toca todos los palos, el marketing, la publicidad, la promoción, las redes sociales, los contenidos, la música, etcétera. Podría extenderme muchísimo más contando qué hace Luis Miguel Pedrero, pero entre otras cosas tengo una excelente devoción y admiración por su trabajo, porque es un excelente investigador y porque además estuvo en el tribunal de mi tesis y me puso un sobresaliente cum laude y eso no se olvida. Así que por eso, entre otras cosas, le tengo un gran aprecio. Así que muchas gracias, Luismi. En vez de jamón, tesis doctoral, está bien. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña aproximación hacia lo que es la radio digital, la transformación digital de la radio. Antes hablábamos que la radio está cambiando y que incorpora nuevas herramientas, pues vamos a ver hacia dónde vamos. Y escucharles de verdad es para poner la grabadora, poner el ojo y todo, absolutamente todo lo que digan, tenerlo en cuenta porque es hacia donde nos vamos a dirigir. Entonces, si os parece, empezamos con Gorka y mientras viene Molo Cebrián vamos arrancando con esto. La pregunta, ¿hacia dónde va la radio? ¿Cuál es la verdadera transformación digital de la radio? ¿Incorporar la parte visual o incorporar nuevos contenidos o fijarnos en que la escucha ya no es lineal, sino que es a la carta? Buenos días otra vez. Gracias, Freddy. Es un placer. Menuda expectación ahora. A ver si encima hablo mal y ya la fastidiamos, ¿no?
Bueno, yo os tengo que hacer la primera pregunta nada más empezar. A mano alzada, ¿quiénes escuchan de aquí radio hablada? Ya sé que antes habéis hecho la encuesta de Radio Fórmula, ahora de radio hablada. Bueno, no está mal, no está mal. ¿Sabéis que sois unos frikis? O sea, todos los que habéis levantado la mano sois unos frikis. Tenedlo bien claro. Eso es lo que dice el EGM. O sea, el EGM, el tan denostado pero imprescindible EGM, establece que los jóvenes no escucháis la radio hablada. Escucháis un poquito más la radio fórmula, aquí se ha quedado Frank, pero la radio hablada no la escucháis. A voz alzada, por decirlo de alguna forma, nombres o nombre que más os guste que haga radio hablada y el que seguís habitualmente. Alsina. Me lo temía. Alsina. ¿Eh? Alsina. ¿Íñigo Alfonso? También. Sabéis que Íñigo Alfonso es el más joven de los cuatro. Los cuatro que dirigen el programa de Prime Time en la mañana de la radio. Àngels Barceló, Íñigo Alfonso es el más joven, como digo, Carlos Herrera, el más veterano, y Carlos Alsina, que está en los 50, para que os hagáis una idea. Os gusta y esa es vuestra referencia. Vale, insisto, este microuniverso en el que nos encontramos en este aula ahora mismo no es el habitual. Hay una especie de rechazo de la radio respecto de los jóvenes, es decir, no os acercáis a la radio. La culpa no es solo vuestra, sino que la culpa es de la propia radio. Yo creo que es más de la radio que de vosotros. ¿Hacia dónde va la radio? Yo la pregunta la respondo muy fácil y es casi a la gallega, ¿no? La radio irá a donde quieran que vaya los oyentes. Si la radio, tal y como la conocemos hoy, yo creo que el modelo va a desaparecer, continúa adelante. El gran reto de la radio es no pasar a ser irrelevante. Porque si tomamos como referencia el EGM, el último que tenemos ahora mismo es la tercera oleada del año 2019, si nos remontamos 10 años atrás, nos encontramos con que la radio en España tenía 800.000 oyentes menos. Es decir, que en 10 años la radio en España ha ganado 800.000 oyentes. Aquí tendríamos todos que coger la copa de vino, ¿verdad?, y levantarla al aire, ¿no? Oye, 800.000 no está nada mal, ¿no? O sea, claro, lo que ocurre es que en este periodo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido de todo. La radio llegó a tener el año 2012 25 millones, más de 25 millones, 25.200 creo recordar ahora mismo de memoria. Con lo cual, si tomamos en vez de 10 años la referencia, tomamos 5, que es otra referencia en números redondos, en vez de una década o un lustro, nos damos cuenta de que la radio en España, en general, radio hablada y radio fórmula, ha perdido 1.348.000 oyentes. Y lo peor de todo es que la tendencia es esa. Y como no se produzca una renovación generacional con los jóvenes, con vosotros, con vuestra generación, difícilmente la radio va a poder mantener las cifras, me refiero a las cifras de facturación publicitaria, que es lo que mantiene la radio. No nos engañemos, esto no es una ONG. Aquí se vive por la publicidad. Y son 400, 500 millones de euros lo que se lleva al sector de la radio en España. Si eso baja, evidentemente podéis imaginaros cuál va a ser la reacción de las empresas. Empezar a echar gente, que ya lo hizo, en el 2010, 2009, 2011. Yo salí en una de esas jornadas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El reto de la radio, lo que es la radio, tal y como la conocemos ahora mismo, la radio del directo, aunque sobre el directo podríamos hablar luego, porque yo creo que la radio está haciendo cada vez más podcasts, está en una situación, no voy a decir terminal, porque prefiero ser optimista antes que un cenizo. Creo que está en una situación cuando menos comprometida. Sin embargo, en el otro lado de la balanza tenemos a su hijo, el podcast. ¿Cuántos de aquí escuchan podcast habitualmente? Claro, las manos son más abundantes. ¿Qué escucháis? No me digáis, por favor, nadie sabe nada, la Resistencia, que no es radio, aunque la haga Broncano, seguro que va por ahí, ¿no? Ah, ji. No, vamos, sí, ¿no? Claro. Estamos hablando de radio que no es radio, radio que es imagen, imagen que es radio. Estamos hablando de fusión. Eso también sabe mucho el profesor Pedrero, ¿no? Para mí es Luismi, pero aquí en público, profesor Pedrero. Entonces quiero decir que el reto de la radio es continuar teniendo
la relevancia, la importancia, la trascendencia que tiene actualmente. Y algo más importante, la influencia. Porque ahora los influencers parecen estar solamente en las redes sociales. No, cuidado. La radio en sí misma ha sido y seguirá siendo, yo así confío en ello, la gran influencer del siglo XXI. No me pongo un poquito romántico, me vais a permitir, ¿no? Porque la radio, fijaos, en la Edad Medieval, en la Edad Media, los juglares lo que hacían eran recoger historias de unos pueblos y contarlas en otros. Eso es la radio en el siglo XXI y lo ha sido en el siglo XX. Es una contadora de historias. Antes también Freire se refería a ello, ¿no? Hablaba justamente del storytelling. Ahora le llaman storytelling. Vamos, de toda la vida ha sido contar cuentos, contar historias, ¿no? Por eso yo me considero en el fondo, y además muy orgulloso de ello, un cuentista. No un cuentista en el sentido peyorativo de la palabra, sino un cuentista en el más amplio sentido de la palabra. Y me callo, que me estoy pasando. Pues Luismi, que nos va a hacer una pequeña aproximación de la radio que viene en titulares y que probablemente esté basada en información muy trabajada y en estudios que habitualmente él maneja. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenos días. Muy generoso ha sido Alfredo en su presentación. Espero, no voy a decir estar a la altura, que eso será imposible, pero sí al menos lograr que el objetivo de la sesión cumpla en... Aquí mejor. Ahora. Se cumpla con este tiempo. Yo, ingenuo de mí, pensaba que podría concentrar en este turno pues un resumen de un libro que tiene 300 y pico páginas. Había preparado una presentación de unos 10 minutos, digo una ingenuidad. Cuando me ha dicho Freddy que teníamos 5, es claramente una osadía pretender ahora resumir lo que quiero, pero bueno, voy a intentarlo. Mi objetivo es no cumplirlo y que cuando termine esta intervención digáis, oye, pues voy a profundizar en el libro allí donde lo encontréis. Hay versión digital además. Mirad, hay, yo creo, 5 claves que permiten identificar cuál es ahora mismo el momento en el que se halla la radio en su transformación digital. Vamos a irlas exponiendo brevemente, pero tienen que ver pues, con lo que veis aquí, con el contexto, con el entorno, con los cambios que ya se han producido, con los efectos de esos cambios sobre el consumo de radio y de audio y con los retos que el contexto y el entorno le plantean a la radio. De entrada, lo tenemos que asumir, todavía estamos en un modelo de radio donde hay gran peso en la comercialización y el consumo analógico. En España tenemos un modelo mixto de radios públicas y radios privadas, en teoría con un montón de estaciones en muchos lugares de las diferentes capitales y provincias, pero ocurre que el modelo publicitario está imponiendo, fijaos el paréntesis que veis al final de la primera línea, que ahora mismo en España las radios comerciales dedican 22,8 horas al día, de 24, a emisión en cadena. Esto está dejando de momento un gran vacío en los contenidos locales y de proximidad de los que tanto presumió y lució la radio durante muchos años. Sigue dominando todavía la difusión herciana a través de la FM, ya apenas hay onda media. El consumo en España hacia lo digital está de momento bloqueado en términos de espectro en lo que se refiere al DAB. No tenemos aún un calendario de emisión DAB, aunque ya hay algunas sorprendentemente concesiones en ámbitos regionales. España no tiene DAB, aunque en Noruega hace un año ya se apagó la FM y solo se escucha en DAB. En Reino Unido ya hay una gran alta penetración de casi el 90%, lo mismo que en Suiza o en otros países de Centro Europa. Desde el punto de vista publicitario, ¿la radio es un medio que absorbe publicidad? Sí, pero una cantidad limitada. De cada 100 euros que en España se invierten en publicidad, la radio se está llevando menos de 9, o la radio está recibiendo menos de 9, frente a los 40 que reciben los 40 que recibe la televisión y los 30 de Internet. Y por último, la audiencia. En España no pasamos de un 60% de audiencia, de hecho ya estamos por debajo, y tenemos un estudio que mide el consumo de radio que no tiene en cuenta a los menores de 14 años. Aquí estamos por encima, pero es que hay muchos jóvenes de menos de 14 que escuchan radio y que no aparecen en los registros. Eso está inevitablemente ocasionando que no haya radio para niños. Al no haber radio para niños no cultivamos el hábito de escucha entre los niños, no ayudamos a que los niños poco a poco cuando crezcan sigan consumiendo radio.
Este es el contexto, y el entorno en el que hoy nos movemos es un entorno digital. Pese a que el modelo de radio todavía tiene su peso en lo analógico, vivimos en un entorno digital, en un entorno de evolución constante, donde, como se refleja en ese gráfico, está a punto de actualizarse. Cada minuto hay miles de millones de interacciones en Twitter, en Facebook, en Netflix, en YouTube, en Tinder, en todo tipo de redes sociales y de accesos digitales. Es un entorno digital que nos está conduciendo hacia una conectividad constante. Estamos en todo momento conectados a través de todo tipo de dispositivos. El gráfico representa una combinación de consumos a Internet desde ordenadores, desde tabletas o desde teléfonos móviles. Veis ahí que cada país tiene un color, en el sentido de que hay países donde el consumo es más móvil, otros donde todavía es más fijo. Lo que nos interesa es que ese consumo va constantemente moviéndose. Creo que en esto cualquiera de nosotros puede ser testigo. Nos levantamos y a lo mejor tenemos el móvil a mano y enseguida estamos con el móvil. A continuación, pues en fin, o vamos a la universidad, a la facultad, o en casa, en la biblioteca, y tenemos el ordenador, y más tarde la tablet, y luego volvemos al móvil. Es un consumo que va alternando de dispositivo, pero que mantiene esa idea de constantemente conectados. Y es un consumo conectado, donde esa conexión, no lo olvidemos, se hace con dispositivos que son pantallas. Y una pantalla interpela a la vista. Y toda esta introducción tiene que ver con que estamos hablando de la transformación digital de un medio sonoro que durante 100 años se ha dirigido al oído. Y aquí tenemos una primera disrupción, y es que la radio tiene que integrarse en el dispositivo preferente de consumo a través de recursos que no son sonoros, sino que son visuales. España es uno de los países con una más alta penetración de smartphones. De hecho, hace 2 años llegamos a ser el país con más teléfonos móviles por habitante del mundo. Hay más teléfonos móviles que habitantes en España. Y además, que por cierto no es exclusivo de nuestro país, hay muchos otros que están por encima del 100%, y además somos el país cuyos habitantes tienen un mayor número de perfiles en redes sociales. Entonces vamos encadenando, digamos, hechos, ¿no? Conectividad constante, a través del smartphone, vemos cada vez más vídeo y estamos cada vez más tiempo en redes sociales. Y fijaos, porque esos datos, que tenían un par de años en cada caso, los acaban de actualizar el estudio We Are Social. Estos son datos de 2020. Ahí tenéis cómo la penetración en nuestro país de móviles es del 116% y la penetración de redes sociales está por encima del 62%. Vivimos conectados a través del móvil y en redes sociales. Y todo esto, ¿en qué medida está condicionando o afectando al audio? El audio se ha multiplicado, donde hasta hace muy poco hablábamos de radio, el medio que durante casi 100 años ha tenido la exclusiva de la distribución del audio. Hoy a este medio se están sumando las redes de las plataformas de música en streaming, que también están apostando por el podcast. Se están sumando las radios online, que ya no... fijaos que en España tenemos una radio online dirigida a los niños de 4 años, que se llama Baby Radio, y que tiene una gran aceptación y que nunca ha emitido, bueno, desde hace un par de años emite en FM en algunas ciudades, pero que ha encontrado a esos niños a través de Internet. Entonces, en este entorno de plataformas, de nuevos canales, de nuevos modos de acceder al audio, ¿cuáles son las primeras consecuencias? La primera y más importante es que se han multiplicado los contenidos disponibles para escuchar, con nuevos formatos, con más lenguajes que tienen que ver con estos dispositivos y canales por donde circula el audio. Una segunda consecuencia congruente con la anterior es la de que hay más públicos a quienes se dirige el audio. Este ejemplo de los niños, o ejemplos de emisoras temáticas especializadas en nichos muy concretos o en públicos muy concretos. Hay cada vez más dispositivos, más canales de escucha, y también empiezan a aparecer nuevas formas de financiar un medio que hasta ahora solo podía sostenerse a través de la publicidad, y ya hemos dicho que el porcentaje de publicidad de la radio era muy pequeño con relación a otros medios. ¿Efectos sobre la radio de este entorno? Pues que a la radio le está tocando aprender, primero y fundamental, a seguir manteniendo su antena de siempre, pero además a coordinar su antena con las redes sociales y con la distribución de contenidos por Internet. Eso está obligando a que en las radios ya no solo hacen falta locutores, guionistas, productores, documentalistas. Ahora se necesitan también, y cada vez más, y además no son fáciles de encontrar, profesionales que dominen los medios, las redes sociales, que dominen las métricas basadas en los consumos en redes sociales y que dominen
pues otro tipo de ingredientes como el diseño visual, claro, porque a la radio hay que darle ahora un lenguaje que antes no tenía, que es el visual. Hace falta que la industria compute las nuevas métricas derivadas de consumos que no vienen de la radio tradicional y hace falta una nueva mentalidad. Y esto nos lleva, y este sería el cuarto de los 5 puntos, a ver si logro concentrar el tiempo en lo más breve posible, a los efectos concretos sobre la radio. La radio se está haciendo, por un lado, no lineal, se está haciendo cada vez más personalizada y a la carta. Por otro lado, está, como decíamos, buscando un nuevo lenguaje que ya no depende solo del sonido. Se está distribuyendo y aprovechando la influencia de las redes sociales y se está beneficiando de herramientas que ayudan a que el consumo esté mejor guiado y que satisfaga más la experiencia de escucha. Muy brevemente, en cuanto a la radio no lineal, para mí las plataformas de vídeo bajo demanda nos han cambiado a todos la manera de consumir ocio y entretenimiento. Hay que decirlo así, la televisión, no la televisión, el consumo de vídeo se está imponiendo, los nuevos hábitos de consumo de vídeo están marcando los nuevos consumos de contenidos digitales en general. Se dice ahí en inglés, pero es muy fácil de entender. Cualquier contenido ya lo necesitamos, exigimos verlo en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Y eso, que es algo que hemos todos asimilado a partir de Netflix o de HBO, que al principio, cuando veía HBO, es una cadena de pago, que es la mejor cadena de pago del mundo, una cadena lineal con una parrilla semanal. Al principio, cuando el éxito de Netflix, ellos insistían en que iban a mantener su sistema de programación lineal, no querían plataforma. Cuando se dieron cuenta, han tenido que extender HBO como plataforma de vídeo bajo demanda por todo el mundo, porque la televisión lineal, como dice ahí, ya no manda el contenido. Esto, trasladado al audio, está conduciendo a que hoy, ahora vendrá Molo a contarlo, hay contenidos de audio que no pasan por la radio, pero que están teniendo tantas o más escuchas, o escuchas, digamos, con un impacto, con una fidelización tan grande como siempre tuvo la radio. Uno va a la lista de podcasts más escuchados y ahí están, por supuesto, programas de radio, pero ahí están otras propuestas que nunca han estado y a lo mejor nunca estarán en la radio, como los ejemplos que tenéis ahí. Claro, el audio desde plataformas nos conduce hacia nuevos operadores que no son las emisoras, que son las plataformas de podcast, donde hay previsiblemente un crecimiento cada vez más competitivo. Ahí está Spotify y yo creo que Molo también mencionará esta nueva opción. Spotify como plataforma que ofrece en exclusiva contenidos, igual que Netflix o igual que HBO o igual que Amazon. Es decir, yo encuentro contenidos que son capaces de atraer un público, incluso atraer la suscripción de un público, y eso va a hacer que sea competitivo. Y lo que se dice ahí en la última frase es que la radio, que durante 100 años ha aprendido o se ha dedicado solo a crear contenido sonoro, debería estar a la altura como para saber competir con estos nuevos operadores. Siguiente consecuencia, la radiovisual, lo ha mencionado Gorka hace un momento. Hoy día no podemos evitar el tener dependencia de un contenido visual que apoya al sonoro, y el ejemplo que ponía Gorka de Broncano y de tantos otros, o de las entrevistas que vemos habitualmente, o de los programas, los platós los estudios de radio que se han convertido en platós precisamente para poder lucir la parte visual, son evidencias de que la radio está apostando por esta estrategia de visualización. ¿Ayuda a algo la radio visual? Sin duda. Una entrevista en radio que además podamos ver nos proporciona información añadida que a veces no se puede trasladar con el lenguaje sonoro. Vemos gestos, vemos comunicación no verbal, vemos gestos, vemos reacciones u otro tipo de elementos, ¿no? Una imagen permite, como veis ahí a Tony Aguilar, que una marca se haga presente en la emisión radiofónica, pero también esté logrando el impacto propio de cualquier logo, de cualquier marca en un dispositivo visual. El vídeo a través de redes sociales hace que la radio tenga una mayor penetración y además, gracias a la radio visual, la radio, el medio, se puede diversificar por todos estos nuevos canales. Me interesa que veáis esta imagen de ahora. La que tenía aquí a la izquierda era la de hace 2 años, hace 3 años, que Carlos Herrera entrevistó en su programa para celebrar el Día Mundial de la Radio a Iñaki Gabilondo, a Luis del Olmo y a José María García. Ahí hay una cifra
que es la de 1.686.362 personas que ellos lograron computar en directo o digamos, concentrar en directo en la emisión streaming a través de Facebook y de Twitter. Eso nunca se había logrado en ese horario, saber que sincrónicamente, simultáneamente, había toda esa audiencia. Claro, hoy esta mañana COPE, hace una hora, ha presentado o ha dado a conocer que su equipo de deportes ha renovado por 5 años más. Por cierto, que decía Carlos Herrera algo muy interesante, y es que los deportes están haciendo lo que durante muchos años consiguió la radio musical, que es atraer a los jóvenes a la radio. La radio musical, de esto podríamos hablar mucho, ha perdido la prescripción que tuvo durante muchos años, y es por la vía de los deportes por la que la radio está intentando rejuvenecer su audiencia. Y fijaos cómo esa emisión o esa entrevista, esa exclusiva que ha dado COPE con sus comentaristas deportivos, se ha transmitido en Twitter. Ahí tenéis una captura, y también se podía saber cuántos usuarios estaban viendo en ese momento en directo la emisión radiofónica. Bueno, esto lo podíamos extender a más ejemplos. Dani Moreno, durante el tiempo que no es de emisión en directo, ¿puedes darle al play, por favor, encima de la cara de ahí? No se oye, tendríamos... Ahí. No hay algo. Y con un cafelito, por favor, que es lunes. Un café en vena, por favor, hasta las 11, las 10 en Canarias. No vamos a parar. Damos la bienvenida ya casi a la primavera. Así que todos buenos días. Empezamos Seranda ya. Venga, vamos. Bueno, esto es radio. No, esta es un mensaje de Dani Moreno a quienes siguen su programa en Facebook. Facebook da la alerta, y es una manera de conectar, de empatizar, de llamar al oyente y de darle un guiño que permite pues, que quien está enganchado al programa se mantenga. A continuación tenéis, puedes también darle, esto es del lunes, Marco Antonio, alias Juan Carlos Ortega. Buenos días, Sánchez. Estoy leyendo la prensa y me fijo en esta noticia, mira. En la localidad toledana de Quintos de Mora se reunió el sábado Pedro Sánchez con sus ministros en unas jornadas de convivencia. Tras el receso para la comida informal, Sánchez y sus ministros volvieron al trabajo, etcétera, etcétera. Esta noticia es actual, estoy leyendo aquí el diario de hoy. Pero fijaos, si ponemos este ruidico de fondo, y ponemos esta música, y la leemos con otra voz, ya parece algo viejo, mira. En la localidad toledana de Quintos de Mora se reunió el sábado Pedro Sánchez con sus ministros en unas jornadas de convivencia. Tras el receso para la comida informal, Sánchez y sus ministros volvieron al trabajo para analizar las grandes transformaciones que el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta legislatura. Los ministros socialistas y de Unidas Podemos... Bueno, es un contenido perfectamente empaquetado, perfectamente validado para escuchar a través de Twitter. Necesita de un audiograma, necesita de una imagen que soporte ese audio, pero es facilísimo de compartir, de viralizar, y en esas están, en esa está la radio. Hay otro ejemplo aquí del número 1 de la semana, del 40 al 1, y aquí por favor clica en la imagen. La última, o una de las últimas innovaciones que me parecen muy reseñables, Europa FM, el lunes de la semana pasada, empezó un programa de emisión exclusiva en Instagram. ¿Esto es radio? Es radio, está hecho desde la radio y está dirigido y producido por la radio, y la cuestión es que la radio busca a los oyentes de según qué contenidos o de según qué perfiles de audiencia a través de estos nuevos canales. Y por último, con relación a la radio viral, no quiero que parezca que esto es solo Facebook, Twitter, Instagram, que desde luego son canales preferentes. También hay ejemplos de apuestas por Telegram o por WhatsApp. La Cafetera es un podcast o es un programa de radio que empezó en radio, que se dirigió de Radio Cable, que después que se hace a través de podcast, o Cuonda, que distribuyó una de sus producciones a través del WhatsApp. Cada día llegaba una alerta con un programa, una nueva edición del podcast. Cuarto y último ejemplo de la radio o de efectos sobre la radio, lo de las apps, lo de las radios guiadas. Durante muchos años uno encendía la radio y si era oyente habitual sabía quién estaba al otro lado, pues porque conocía el programa, el medio, la voz, pero cuántas veces uno se movía y escuchaba algo sin saber
qué programa estaba emitiéndose, cuándo terminaba, qué venía a continuación. Bueno, esto todo se ha logrado a través de las aplicaciones desde dispositivos móviles que ayudan a identificar el contenido, que permiten reforzar la cercanía, porque uno además puede elegir la señal que puede escuchar aunque estemos en Madrid de cualquier emisora territorial. Se estimula el contenido, o sea, se estimula la sensación de yo elijo lo que quiero, aunque sea una radio lineal, y además la radio, gracias a las apps, puede digamos, distribuir alertas, distribuir notificaciones push que en un momento dado nos hacen sintonizar si no la tenemos encendida, ¿no? Noticia de última hora, resultado, en fin. Por último, y terminamos, ¿qué le hace falta a la radio? ¿Cuáles son los retos que se le presentan a partir de todo esto? Bueno, aquí podríamos extendernos mucho, quizá en el coloquio. Hay que exprimir al máximo todo esto de la omnicanalidad, hay que estar en todos los dispositivos, hay que ayudar a que los oyentes conozcan lo que no conocen, hay que ayudar a descubrir la radio, el podcast, hay que intentar que aquello en lo que ponemos todo nuestro hincapié a la hora de producirlo sea conocido, y no es fácil en un entorno de tantos estímulos. Hay que pensar en que a lo mejor se pueden generar nuevas vías de pago. Ya tenemos una cultura de pago asimilada con Spotify, con Netflix, con Amazon, y tal vez la radio, si hace valer ese producto, lo podría cobrar. También hay que seguir pensando en nuevos contenidos y en hacerlos que de verdad valgan la pena ser escuchados, aunque haya otros adornos. Y esta es una cuestión que también podríamos discutir, si la radio debe llamarse podcast cuando se consume a la carta, que es algo que yo no entiendo. La radio lleva 100 años y se quiere arrimar a un término que acaba de nacer, cuando una radio que emite en antena y luego cuelga su contenido en un repositorio es radio a la carta, no es podcast, que es un formato distinto, cuyos productos bien hechos va a explicar, entre otros, o ejemplifica muy bien Molo y tantos otros creadores, y yo no entiendo cómo aquí no hay una, digamos, sistematización más clara entre lo que es una cosa y lo que es otra, porque la radio debería hacerse fuerte con lo que ha sido su marca durante tantos años. El último reto, para mí el que más debería exprimir la radio, el de los nuevos dispositivos que la ayudan a ser conocida, los interfaces de voz. Después de tantas tecnologías que se han apoyado en la imagen y que han hecho guerra contra el sonido, contra el consumo del audio, han aparecido unos aparatitos en el mercado que solo dan audio, que solo funcionan con la voz, que no necesitan de la vista, de los deditos para sintonizar o para elegir, que están suministrando aquello en lo que la radio ha sido dueño durante tantos años, que es audio, que es sonido, y aquí es donde la radio, a mi modo de ver, debería apostar firmemente y como industria para todo ello. Pues todo esto y mucho más está en el libro, así que no dejéis de leerlo si tenéis oportunidad. Gracias. Pues muchas gracias, Luismi, profesor Pedrero. Molo Cebrián ya está aquí, ha llegado. Molo Cebrián ha desarrollado toda su carrera en el mundo de la radio. Ha estado trabajando en Cadena 100, ha estado trabajando en Kiss FM, ha puesto en marcha un canal de radio de música alternativa que se llama Alt, ha estado en COPE y de repente decidió seguir su propio camino haciendo podcast, y ese camino le llevó a ser ahora mismo uno de los podcasters más reconocidos y más influyentes y de mayor éxito en todas las facetas, en cuanto a contenido, en cuanto a realización, en cuanto a edición del audio, en cuanto a monetización, y además un buen amigo, Molo Cebrián, que además es locutor de publicidad y que dentro de poco, si todo va bien, será también licenciado o graduado en psicología. Tiene un examen, a lo mejor se tiene que ir un poquito antes, así que... Trabajó en los 40 principales y estuvo con Fran Blanco. Me enseñó que no hay que despedir y presentar los discos, que es una cosa que hasta que él me lo dijo yo no lo sabía. Bueno, es un placer estar con vosotros. Siempre digo que hay un derecho asertivo que es el de poder cambiar de opinión. Entonces, todo lo que diga aquí puedo cambiar de opinión mañana incluso, ¿vale? O sea, esto es importante. Hay que decirlo siempre, debemos ponerlo todos en Twitter. Efectivamente, me doy la opción de poder cambiar de opinión. No, que básicamente os voy a aportar lo que pueda y si alguna idea suena bien, pues quedárosla, ¿vale? Y si no suena bien ninguna, pues bueno, pues habré dado lo mejor de mí, ¿vale? Por lo menos. No sé si directamente me presento o, bueno, básicamente contaros eso, básicamente lo que os ha contado Alfredo, que yo soy una persona como vosotros, un amante de la radio, de la comunicación, de contar historias, y en un momento de mi vida, pues me cansé de la radio, pero yo tenía la necesidad de seguir comunicando en formato audio. Y bueno, pues coincidió que me encontré con los podcasts.
la temática que elegí pues, es una temática que me apasiona, que es la psicología. Yo estudio psicología por mi cuenta. Y bueno, el podcast se ha convertido en mi forma ahora de vida. Entonces creo que es un ejemplo, creo, muy bueno para vosotros, ¿no? Porque esto hasta hace un par de años no era factible, no había podcasters profesionales. Y creo que somos muy pocos. Realmente ahora mismo en España, de forma independiente, seremos 5 o 10 podcasters independientes que viven del podcast, ¿no? Pero esto están haciendo ahora y vosotros estáis en el mejor momento para que, si esto os enganche y os gusta, tiréis para adelante. Deciros que tenéis que aprender mucho de lo que nos ha contado Luis Miguel, por supuesto, Gorka, porque sabe mucho de esto y son datos que además a mí me vienen muy bien también. Estaba aprendiendo ahora mientras os veía, ¿no? Pero yo me gustaría deciros que no os olvidéis de una cosa, que lo más importante y lo que está en tu mano es hacer el mejor contenido posible, que lo decía un poco Luis Miguel, ¿no? Nuestra labor principal y con el que nos ha permitido tener mucho éxito, y por mucho éxito os digo que hemos sido el podcast más escuchado en español a nivel mundial en Spotify, o sea, que no moco de pavo, o sea, hemos estado incluso en muchos momentos en el top 5 de casi todos los países de Latinoamérica y de España. Pues el único secreto nuestro ha sido el hacer el mejor contenido posible. Yo soy muy torpe en redes sociales, lo hago lo mejor que puedo. Nosotros hemos estado publicando, por ejemplo, que ahora me daréis algún capón, pues un post a la semana en Facebook, una publicación en Instagram a la semana cuando nos acordábamos, en Twitter pues lo mismo, o sea, muy poquito. Es decir, no hemos cuidado todo lo que deberíamos, las redes sociales, y aún así hemos llegado muy alto. Y el único secreto ha sido el de hacer el mejor contenido posible con pasión. Y eso es lo que está en nuestra mano. Así que si os apasiona algo y os apasiona utilizar el medio de la radio, el medio de la voz, pues os quiero animar y que me matéis a preguntas, ¿vale? Para que, si os puedo dejar algo interesante, pues encantado. Bueno, como vamos un poquito justos de tiempo, si ya tenéis alguna pregunta en mente, si queréis levantáis la mano y vamos interviniendo. Yo la primera pregunta que quería hacer, en este caso a Molo, ya que está hablando del podcast. A mí me gusta mucho su ejemplo, porque no solamente es un podcast que haya tenido éxito, sino que nace de una necesidad vital de hacer nuevas cosas y de tirar por un camino diferente. Molo, ¿de dónde nace esa necesidad de salir de los grandes medios de comunicación y hacértelo por tu cuenta cuando es tan complicado el enfrentarte a algo tú solo, donde tienes que ser el contable, tienes que ser el editor, tienes que ser el que busca el patrocinio, y cuando estás haciendo además un producto que es lo que te gusta? Esto nace porque tú estabas decidido a hacer algo que te gustaba sin ningún tipo de pretensión económica y que pudiera ser tu sustento laboral. Pues mira, justamente fue más o menos así. O sea, yo cuando nace Entiende tu mente, yo ya había dejado la radio hace un par de años, seguía haciendo algo en Radio Nacional de España, una pequeña sección en Radio 5, pero no quería volver a hacer radio. Y era mi pasión, ¿eh? O sea, había sido mi pasión durante casi 18 años. Yo había dejado Cadena 100, hacía por entonces un programa que se llamaba Las 101 noches, lo dejé. Me fui un tiempo fuera de España y a la vuelta pues monté una radio online de música alternativa que me dije, esto de la radio es muy duro, ¿eh? Montar una radio es muy duro. Y entonces un buen día pues estaba estudiando la carrera y yo echaba en falta este contenido y dije, ¿por qué no lo hacemos? Y cuando me puse a hacer equipo, sí que es verdad que a mi equipo le dije, vamos a hacer el mejor podcast de psicología de España, pero no pensaba que a nivel global, ¿vale? Y tampoco sabía exactamente si íbamos a poderlo monetizar, pero quería hacer ese contenido, un contenido que yo escuchara. Y así nació. Y no hubo una pretensión de conseguir éxito. Y es una cosa que sí me gustaría dejaros esta idea, ¿vale? Porque creo que queremos todo muy rápido y ahora vivimos en un mundo donde todo lo queremos ya, donde queremos que Amazon Prime nos traiga lo que hemos comprado al minuto. Queremos ser famosos y tener mucho dinero con 20 años. Queremos, que está muy bien, ¿no? Es muy lícito, pero es un camino que lo más seguro es que te lleve a la frustración. Entonces, cuando lo que hacemos es hacer el mejor contenido posible. El éxito es una consecuencia, no es un objetivo. Y en nuestro caso, el éxito fue una consecuencia a hacer un trabajo con pasión y realmente, si no hubiera llegado o hubiera tardado más, no nos hubiera importado porque estábamos en nuestro sitio. Entonces, cuando estás en tu sitio ya no hay problemas, no hay agobios, lo haces, lo disfrutas. Y el éxito, si llega, ya os digo, es una consecuencia. No es cuestión de presionar, de buscar. En la radio, por ejemplo, muchas veces, y esto lo sabéis vosotros, pues a veces había mucho de pasillo también, ¿no? A veces se conseguía algún programa porque le caías bien al jefe. Esto es así, ¿vale? Aquí los datos son los datos. Aquí, porque le caigas muy bien al jefe, no hay tu tía. Esto es democracia total. No sé si he contestado a tu pregunta y perdóname por enrollarme, ¿eh?
Hay por ahí una pregunta. Mientras pasamos el micro, yo quería preguntarles a Gorka y a Luismi, que ellos han vivido el proceso de cambio de la radio. ¿Estamos tal vez los que somos apasionados de la radio exagerando un poco este cambio de escenario porque vemos que realmente está pasando? ¿O es una realidad que con datos nos está indicando que el camino que ellos van a encontrar o la radio que ellos van a encontrar es una radio que tiene que ser mucho más digital, visual, como tú decías, trabajada por ellos mismos? Yo tengo la sensación de que los datos hablan por sí solos, ¿no? Y que, como decía ahora muy bien, me gusta mucho la frase de Molo, ¿no? Las cosas van teniendo consecuencias. Perdón. Y el hecho de que nadie sabe nada o de que la vida moderna, que son programas de radio, estén planteados como productos para su consumo desde dispositivos móviles a la carta en cualquier momento y sin necesidad de el objetivo tradicional de la radio, que era la audiencia acumulada en el EGM, es una demostración de que porque es un programa producido para eso, no es aquello de, bueno, pues de rebote, no, es que se está pensando ya en una manera de llegar a los oyentes a través de este tipo de herramientas, o el ejemplo de Europa FM o del programa de Instagram a través de Europa FM, ¿no? Sí, ahora sí. El otro día, comentando con Andreu Buenafuente, me decía, al principio, cuando empezamos a hacer Nadie sabe nada, se veía más el programa que se escuchaba. Ahora en la radio sigue siendo, no irrelevante, pero desde luego está de acuerdo con la audiencia que en ese momento hay en la radio, pero resulta que el podcast se escucha casi tanto o más a veces que en YouTube. Me parece un salto importante en cuanto a que el podcast está teniendo ya la consideración que merece como tal producto cerrado, como producto sonoro, ¿no? De alguna forma, ¿no? Me vas a permitir que te rompa un poco los esquemas, porque yo quería engarzar la intervención de Luismi con lo que yo había dicho al principio, ¿no? Que la radio está buscando la renovación generacional de la audiencia. En el siglo XX la radio estaba en el centro del círculo, por decirlo de alguna forma, y el oyente gravitaba a su alrededor. De forma que la radio simplemente recibía a alguien, recibía a los oyentes que venían. En el siglo XXI ese esquema ha cambiado radicalmente. Ahora el oyente es el que está en el centro del círculo y todas las... La única razón de existir Gracias. Esto es una broma, ¿no? La única razón de existir de la radio es el oyente. Evidentemente, ni Molo ni Luismi ni Freddy tendríamos trabajo, ni tampoco en las facultades se enseñaría radio. Sería algo irrelevante, como os he dicho antes, ¿no? Con lo cual, el futuro, el reto es efectivamente ese. A través de toda esa omnicanalidad que muy bien ha resumido Luismi, se está buscando, la industria está buscando, cuidado, la industria pequeña, que representa Molo, y la superindustria, que son todos los medios mastodónticos que han funcionado hasta ahora y que tienen que, pero reformularse o reinventarse, como se dice ahora. Con lo cual el compromiso de las grandes compañías es más preocupante que el de los pequeños productores, porque al fin y al cabo los costes de los que parten son mucho más asumibles. Y es una cosa que me gustaría subrayar, sobre todo porque además lo representa Molo. Y siempre hemos tenido ocasión de compartir a veces mesas redondas y siempre digo lo mismo. Y es invitaros al autoempleo. Esto que representa Molo, que es un magnífico podcast que se llama Entiende tu mente, en la que le acompañan Luis y Mónica, dos grandes amigos, os aseguro que es algo que se puede extender. Y si alguien me dice, quiero montar una plataforma de podcast en Madrid, digo, Madrid es muy grande, Madrid es demasiado amplio, hay que buscar nichos más, incluso geográficamente más amigables, por decirlo de alguna forma, o abordables de otra forma. Pero en cualquier caso, esa posibilidad, allá donde soy profesor y tengo oportunidad de formar a mis alumnos, siempre les digo lo mismo, el autoempleo y trabajar proyectos reales, pegados a la vida, con estudios previos de mercado, que nos indiquen si hay o no hay hueco y luego atacar ese hueco.
No me refiero solamente a podcast temáticos, como puede ser el caso de Molo, sino a podcast incluso informativos, plataformas de podcast informativos en localidades pequeñas de España, incluso capitales de provincia, que tienen un vacío evidente de falta de información local. Porque las grandes cadenas lo que han hecho ha sido reducir cuanto más su tiempo de emisión local en beneficio de la cadena, por las razones que todos estáis imaginando, por ahorrar. Y ese nicho existe, ese hueco, por decirlo de alguna forma, existe. Con lo cual os invito a que si alguno sois de Zamora, de Salamanca, de una ciudad más pequeña, o de un pueblo, Miranda de Ebro, por ejemplo, que es famoso por el fútbol, cualquier tipo de ciudad, es decir, son ciudades, insisto, en las que cabría una fórmula como esta. El riesgo, lo sabe Molo, es muy contenido, muy contenido. Y evidentemente la realidad de lo que os podéis encontrar a la vuelta sería enorme, enorme. De ser y convertiros en un medio más de comunicación de esa población, de ese pueblo, de esa ciudad. Y me gusta insistir en esto, porque es abriros un poco la esperanza. Esto está creciendo mucho. Si antes os decía que la radio lo tiene crudo, también os digo que el podcast es un paisaje que se abre con unas expectativas y un crecimiento exponencial, desde luego, inabarcable. El otro día oí unas cifras que no me creo, Luismi, que decían que el podcast está creciendo un 20% anual. Al final hay una merienda de datos que, desde luego, ya a veces hay que tratar de verificar, ¿no?, cuáles son las fuentes de esas informaciones para no caer en la fake news y todo esto. Pero, perdón porque me he extendido, Fred. No, hay una pregunta ahí, Sergio. Sergio Aguilera, tercero de Periodismo y miembro de Corresponsales de Paz. Mi pregunta va dirigida a Molo Cebrián. Bueno, es el formato correcto, ¿no? Muy bien. Bueno, mi pregunta va dirigida a Molo Cebrián. Yo considero que tu podcast es terapéutico y yo creo que nos ayuda un poco a todos. Pero mi pregunta es sobre el contenido de cada episodio, si nace de una necesidad personal o de una demanda de los oyentes y, por tanto, cómo se prepara cada programa de Entiende tu Mente. Gracias. Pues, mira, te cuento, así como tengo otro podcast, voy a hacer ya publicidad, ¿no?, de mi libro, tengo otro podcast que sí que es verdad que lo he hecho porque me apetecía mucho a nivel ya más vital, que ahí cuento todas mis miserias, que es lo mejor del mundo, porque las cuentas tuyas no las puede contar nadie más, ¿no?, que se llama Saliendo del Círculo, que es un podcast que, bueno, pues hablo de gente que ha salido de esa, no me gusta el término zona de confort, pero bueno, pero va un poco sobre ese tema, ¿no? Y de hecho, la primera temporada, que va de una chica que se dedica al periodismo y lo deja, es interesante que la escuchéis. Pero en cuanto entiende tu mente, lo bonito de todo esto es que la comunidad es tan grande que siempre los temas los proponen los oyentes, pero es increíble. O sea, es que, mira, tengo aquí el Instagram, que yo ya no lo llevo, pero voy a enseñarlo aquí, ¿no?, para que veáis. Y nosotros, una cosa que sí que quiero contaros, lo primero que hice cuando pude fue que tengo a un psicólogo contestando a las redes sociales y a los correos electrónicos, porque hay muchas veces que recibo mensajes de personas que les hace falta que quien lea ese mensaje sea un profesional. Pero mira, tengo aquí el Instagram. Hace tiempo que nosotros todos los mensajes que ponemos llegan desde Instagram. Y no hacemos ninguna petición excesiva en el podcast. Una cosa que os recomiendo, una tip que os recomiendo, es que vosotros hagáis lo que queráis que el oyente luego haga. O sea, aunque le contéis al oyente cómo tiene que hacerlo, a veces es más fácil simplemente empezar a hacerlo y ya el oyente se va a dar cuenta de que el audio llega por Instagram y va a empezar a hacerlo. Bueno, tengo aquí a Gorka de testigo, ¿vale? Es amigo mío, pero no va a mentir. Mira, este es Instagram, ¿vale? Aquí tengo los mensajes. Bueno, ves que no paran de llegar, ¿no? Pero es que si vamos, por ejemplo, aquí, que son los que tienen una marquita, vamos a ver, todos estos que tienen una marquita son audios. El último ha llegado hace 4 minutos. No voy a poner el audio por respeto, voy a poner solo un segundito, pero por ejemplo, mira, pero lo digo porque a lo mejor es un mensaje más personal, pero... Hola, Entiende tu Mente, soy Emilia de Mendoza, Argentina. Quería pedirles si pueden dedicar un podcast a hablar sobre las emociones que uno siente. Bueno, este mensaje ha llegado esta mañana. Pero es que si veis, todos estos que tienen marquita son mensajes.
sea, tendríamos contenido y propuestas, obviamente algunos que se repiten, para hacer ya 5 o 6 años de podcast, Entiende tu mente. Pero es que, claro, es que tenemos una comunidad muy grande ya. Es que hablamos de más de 1 millón de escuchas mensuales. 1.200.000 y subiendo. Entonces, es muy fácil. Y nosotros, la verdad, hemos entrado muy bien en Latinoamérica. Y además que yo me siento muy de allí, o sea, yo he estado un tiempo viviendo en Ecuador y me encanta, y son de hecho mucho más abiertos que aquí los europeos, que somos más rudos, más tiesos. Ellos son muy amables y muy a favor de la participación, participan mucho. Entonces nosotros tenemos casi un 80% de participación de Latinoamérica frente a un 20% como mucho de España. ¿Te he contestado la pregunta? Vale. Vamos con más preguntas. Sí que tengo que decir que le agradezco especialmente a Molo que... Tengo examen de Psicología del Desarrollo. Tiene ahora un examen de Psicología y le he hecho venir esta horita y se tiene que marchar enseguida. Así que cuando tú creas y... ¿Vale? Vamos con otra pregunta. Hola. Vaya. Bueno. Soy Alejandra García y mi pregunta va para Molo. Como creador de contenido, y bueno, es cierto que estamos viendo una gran afluencia de los podcasts y de todo tipo de temas. Hay podcasts de comida, podcasts de belleza, incluso podcasts de rutinas de ejercicio, pero realmente ¿todo tema vale para un podcast? Todo tema, yo creo que sí que todo tema vale para un podcast, pero depende, también hay que mirar una cosa que es lo que decían ellos, ¿no? El tema de la investigación previa, ¿no? O sea, en caso de que lo queramos hacer únicamente movido por pasión, por motivación intrínseca o para conseguir y vivir de ello, que entonces ahí tendríamos que valorar más aspectos, ¿no? Pero es que yo soy muy pro, soy un poco el idealista aquí de la mesa, entonces yo soy muy pro de que si te apasiona, que hables de ello. Porque mira, en las JPod, si recordáis, se habló de un caso de unos chicos que tenían un podcast, no sé dónde lo tienen, pero es de ¿cómo se llama esto de pintar figuritas? ¿Lo sabéis? ¿Cómo es esto de figuritas pequeñitas que se pintan? No, pero tiene un nombre, ¿no? Kramer o no sé qué, o ¿cómo se llama? Warhammer. Bueno, pues hay unos chicos que tienen un podcast de Warhammer, que a lo mejor tiene 4.000 oyentes, viven de ello. O sea, al final han conseguido que un nicho pequeño les permita que tengan una zona premium y que la gente pague por acceder a los contenidos premium enfocados de nicho, ¿no? Entonces, por eso os digo que cuando se apasiona algo, a lo mejor, si lo hacéis muy bien y os apasiona de verdad, pues consigue que aunque la motivación sea esta, que es la que tiene que ser, también sea un poco de la otra, ¿no? Que es la de que luego podamos vivir de ello. Así que sí, yo, desde mi parte idealista, te digo que cualquier tema es bueno para un podcast, aunque luego tienes que hacer caso a Luismi, a Gorka y a Alfredo también, ¿eh? Que te darán una visión un poco más global. Otra pregunta. Ahí. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Pepe y está claro que todo el tema del podcast ahora está de moda, pero es una pregunta que va para todos. Si creéis que va a generar una burbuja que al final va a acabar explotando y va a acabar influyendo todo eso en la radio o en todos los medios audiovisuales. Vamos a ver, esto lo sabe también Molo, igual que los miembros de la mesa, ¿no? Igual que Entiende tu mente tiene el éxito que está teniendo y del cual sus amigos nos alegramos infinitamente, miles de podcasts mueren cada día. O sea, entonces, esto es la propia ley de vida y la propia ley de la demanda. Antes hablaba de los oyentes, es decir, los oyentes sois la dictadura de los oyentes, la dictadura de quienes deciden mantener un podcast y quienes deciden matarlo directamente. Si encuentras, como decía muy bien el Molo, un nicho, el Warhammer como se llame esto, pues claro, es que yo recordaba otro nicho, que es el de los jugadores de golf. Hay una emisora de radio que se dedica justamente a los jugadores de golf, que sabéis que además todos los utensilios que utilizan, yo no los soy, jugadores de golf, pues son carísimos. Entonces el mundo comercial que rodea el mundo del golf es un mundo muy interesante. Si llegas a ese nicho, evidentemente las firmas les interesa. Por tanto, el podcast burbuja, poco a poco se van a ir aclarando las cosas y el escenario cada vez va a estar más claro. Evidentemente, Entiende tu mente va a estar ahí. Y los que ha citado Luismi, por ejemplo, también, ¿no? Pero vamos, la oportunidad, la potencialidad es un hecho. Y es a lo que os invita Molo.
Sí, yo muy brevemente. En marzo llega a España Disney Plus, la nueva plataforma de vídeo bajo demanda de Disney. En otoño llega la de HBO Max. Ya teníamos Netflix, Amazon, la HBO normal, Filmin, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿hay una burbuja de oferta de...? Hay una burbuja de todo realmente. Recibimos millones de opciones de consumo a través de los dispositivos digitales y, como ha dicho muy bien Molo, la clave está en identificar qué contenido es capaz de atraer a un número suficiente de usuarios, de oyentes, de espectadores, para que lo que ese interés genera, que puede ser un pago directo o una publicidad asociada, se sostenga. Entonces, de nuevo, y coincido con Gorka y coincido con Molo en eso, la clave es el contenido y la clave es la pasión por hacerlo atractivo. Y a partir de ahí, obviamente, bueno, moverlo para acertar. Y si uno logra acertar, no hay burbuja. Lo que hay es encontrar ese hueco. Una cosa muy breve. Yo en su día hice un paralelismo con los blogs. O sea, salió en su día, creo que se hablaba de que los blogs el 95%... Que hiciste blogueros, sí. Que hiciste blogueros también, que hizo unos capítulos en YouTube sobre precisamente todo este mundo. Pero claro, pero lo importante del dato, yo creo que es que el 95% de los blogs mueren en los primeros meses. Y con los podcasts va a pasar lo mismo, si no está pasando ya. Seguramente el 95% mueran. ¿Por qué? Porque muchos comienzan y a los 2 días dices, joder, no me escucha nadie. Me aburro, lo cierro. Entonces, al final es verdad que hay una selección que se va a dar, pero como pasa en todo, incluso todo el mundo llega un momento que quiere ser instagramer. Bueno, pues vale, luego al final va viendo la selección. Yo siempre digo que al final pienso que la clave es estar en tu sitio. Y cuando estás en tu sitio y haciendo el podcast que realmente tienes que hacer, como que lo sientes, ¿vale? O sea, que escucharos y haced lo que os apasione de verdad. Muy buenas a todos. Yo quería preguntaros, bueno, soy Javier, trabajo aquí en la universidad. Quería preguntaros cómo creéis que influyen estas nuevas tecnologías, tanto los altavoces inteligentes y sobre todo el formato podcast que tanto está llegando, ¿no? Como vemos aquí algunos ejemplos, al periodismo informativo. ¿Qué puede aportar de bueno, si veis que hay algunas amenazas, ¿no? Porque tanto la tele como la radio en directo parece que se van más a la inmediatez de grandes eventos, ¿no? Que ahí quieres tú estar en el momento y ver exactamente lo que pasa minuto a minuto, ¿no? Pero en el ámbito, si bien las nuevas tecnologías nos han traído pues esas noticias que se comen a otras, antes ya ocurría, pero ahora todavía más, que ves el scroll del Mundo o El País y lo que es noticia por la mañana, bueno, ahora la muerte de David Gistao ha durado 2 días, pero al final, por la mañana lo que es titular está en la última fila o ha desaparecido ya de la home. Entonces, bueno, ¿qué ideas, sobre todo desde el estudio que hacéis vosotros, ¿no? Y de la reflexión, veis que pueden traer estas nuevas tecnologías al periodismo informativo? Me voy a adelantar a algo que estoy convencido de que va a explicar esta tarde Pablo Romero, y es que el podcast le abre un inmenso camino al periodismo informativo, precisamente porque aporta aquello que la actualidad no deja, que es sosiego, profundidad, capacidad de contextualización. Fijaos que el formato podcast, estamos hablando de que alcanza poco a poco cierto éxito en España, y el boom en Estados Unidos se logró a través de Serial, de un podcast que era de periodismo informativo, de recuperar un asesinato, la investigación sobre una situación no solventada, que es algo que puede y está haciendo, de hecho, en España, pues el ejemplo de Pablo Romero, el ejemplo del Diario, el ejemplo de V en Podium Podcast. El podcast equivale al reportaje radiofónico de toda la vida, pero trabajado sin las hechuras o sin los condicionamientos del tiempo ni de la fugacidad. Uno puede escucharlo cuando quiera, como quiera, puede dedicarle el tratamiento que no tienen habitualmente en la radio informativa la actualidad, y para mí es realmente una oportunidad. Para el periodismo informativo el podcast es una gran oportunidad. Yo en este aspecto soy un tipo muy, muy, muy crítico con la radio, Javier, y me voy a explicar. Yo creo, en mi humildad, que las cosas se tienen que clarificar. Y el escenario podcast, por un lado, y el escenario radio se tienen que clarificar, pero cuanto antes. Cuando la radio utiliza contenidos con fecha de caducidad muy larga, está haciendo podcast. Cuando la radio está utilizando contenidos que tienen fecha de caducidad inmediata, está haciendo radio.
No tiene ningún sentido que la radio, por ejemplo, no haga lo que la televisión está haciendo. Es decir, un España directo es radio. Son cosas que suceden en ese mismo momento, en ese mismo instante. Y es algo a lo que la radio está renunciando. ¿Por qué? Probablemente entre las razones los problemas financieros, los que no hay gente. O sea, antiguamente en la emisora había pues 4 o 5 personas, incluso el técnico salía a la calle con el redactor y podía hacer una cobertura razonable de un acontecimiento que se estaba produciendo en ese momento. Actualmente en las emisoras hay una persona que generalmente coge vacaciones. Cuando coge vacaciones, pues a lo mejor a las 2:30 se cierra la emisora, se conecta con la cadena y por la tarde si ocurre algo y hay alguien de guardia, pues muy bien, a lo mejor alguien tiene que venir a prisa y corriendo desde una cabecera regional que está a 200 kilómetros. Eso es lo que ocurre ahora mismo en la radio. Mi idea es que eso se tiene que clarificar y cuando la radio se dé cuenta de que su espacio en este mundo, este nuevo escenario del audio, vamos a hablar del audio en general, en el que está dentro pues, los audiolibros, está la radio y está el podcast. En este nuevo escenario, cuando la radio se dé cuenta de que tiene que volver a sus esencias, a hacer radio en directo, pegada al minuto a minuto, pegada a lo que el oyente cuando enciende el aparato quiere saber qué está ocurriendo en ese momento. Me da igual dónde, algo que tenga el interés de la radio de proximidad, pero en principio cuando uno hace el esfuerzo de encender la radio, hay un efecto sorpresa que parece que es incompatible con Internet, en el momento en que en Internet queremos, lo decía Molo, acceder de inmediato a un contenido. Esa es una fórmula y esa es una costumbre, un hábito que tiene cada vez más la generación Z a la que pertenecéis. Y es algo que está ahí y son hábitos que se están produciendo. La radio ahora mismo a través de esa omnicanalidad, es decir, nos está buscando, pero la radio todavía está perdida, no sabe qué hacer. Se mantiene anclada en estructuras finiseculares, vamos, del siglo pasado, gracias a una dictadura que se llama EGM y que establece los grandes ómnibus de la mañana, de la tarde, del fin de semana y de la noche. Y que cuanto más horas tenga mi programa, más audiencia sumo y, por tanto, robo a la competencia. A este paso va a empezar un programa a las 8 de la mañana y va a terminar a las 12 de la noche. A ver cuánto sumo, porque esa parece la única carrera que interesa a la radio comercial ahora mismo. Entonces, creo que ese mundo se tiene que delimitar muy claramente. Y la radio que realmente dé el salto de prescindir de su... con valentía, ¿eh? O sea, yo creo que además el líder tiene algo ahí de responsabilidad, ¿no? En este caso la cadena SER y el Grupo Prisa en general, ¿no? Por un lado, yo creo que nuestra generación tiene derecho a seguir teniendo la radio que hemos tenido a lo largo de estos años, pero creo que tienen que nacer nuevos productos dirigidos justamente a las nuevas generaciones, con radio de contenidos que realmente les interesen a ellos. Y podemos hacer además una lista de contenidos que seguro que os interesan, ¿no? O sea, entre ellos, por supuesto, la música y el deporte, por ejemplo. Empezando por ahí, ¿no? Perdón. No, estaríamos toda la mañana escuchándote. Yo recomiendo a todos que visitéis gorkazumeta.com, que también vayáis a Pantallas, Ondas, Frames y Beats, donde no solamente habla de radio, sino de televisión, de cine y de un montón de cosas. Luis Miguel Pedrero, interesantísimo. Y a molocebrian.com, donde podéis ver todas las producciones y todos los trabajos que hace y animaros a seguir su ejemplo. Él estudió aquí en la Universidad Francisco de Vitoria. Y aprovecho para hilar y deciros que luego por la tarde tendremos a alumnos que han sido premiados y que van a hablar de la vocación y del éxito y de si realmente el éxito es la única finalidad de estar en esta profesión y del reconocimiento o no, y de si la vocación a veces se apaga cuando ese éxito no llega, ¿no? Estaremos con Pablo Romero, que como sabéis se recibió el premio Ondas al podcast Las 3 muertes de mi padre. Estaremos con Alicia Eras, que forma parte del equipo Más de Uno de Onda Cero de Alsina, que también fue premiado con el Ondas, y también estaremos con Juan Pablo Polvorinos, director informativo de Radio, que también recibió un galardón por su trabajo. Así que os invitamos a todos a partir de las 4 de la tarde a que estéis aquí y sigamos aprendiendo.